Vamos con un tercer ejemplo. En este caso es una función algebraica y una función logarítmica, las que se están multiplicando. Entonces son estas, esta función algebraica, esta función logarítmica. Entonces, ¿cuál es el caso? En este caso, ¿a quién vamos a elegir como u? En este caso, a el logaritmo. No vamos a elegir a la función algebraica porque el logaritmo natural va antes que la función algebraica en la palabra hilate. Entonces, por eso vamos a elegir primero logaritmo natural. Aquí tiene el número 5 como ejemplo número 5. No le hagan caso a eso. En realidad soy un poco desordenada en ese aspecto. En realidad es nuestro ejemplo número 3. Entonces vamos a elegir logaritmo natural de x como u, x como dv. Entonces la fórmula para derivar el logaritmo natural de u ya la conocen ustedes, que es la derivada de y de nuestra función es igual a u por la derivada de u entre u. Entonces, derivar ahí la u y dividirla entre esa misma u. Es otra u, obviamente, la de la función logarítmica. Entonces, ¿qué vamos a elegir aquí? U es igual al logaritmo natural de x. Su derivada respecto a x, ¿cuál es? ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de esta x, pues 1 dividida entre esa misma x. Entonces nada más hacemos ahí el proceso de despejar, en este caso du, que no se queda du es igual a 1x, 1 sobre x de x y ya du queda de esa manera. Du es igual a ¿quién? A dx sobre x. Multiplicar dx por 1 dividido entre x. Entonces de esta manera ya tenemos du. A dv, ¿qué le vamos a hacer? Pues obviamente integrarla. Entonces esta parte ya la saben, no es necesario ni siquiera hacer el proceso de integración, ya directamente v va a ser igual a ¿quién? La derivada de x, ¿cuál es la derivada de x? X cuadrada entre 2. Entonces ya nada más sustituimos los valores que ya obtuvimos. Entonces, para utilizar esta fórmula. Entonces, ¿quién es en este caso u? Porque nos está diciendo que es u lo que vamos a poner primero, logaritmo natural de x multiplicado por quién? Por v. V, ¿quién nos resultó? X cuadrada sobre 2, entonces va a ser x cuadrada sobre 2, menos la integral de quién? V multiplicada por du. ¿Quién es v? X cuadrada sobre 2 multiplicada por quién? Por du, que du quién es? Dx sobre x, así de esta manera. Entonces, al tener esta expresión, obviamente, ¿qué va a pasar? Se va a eliminar una x de aquí, la que tenemos aquí 2, obviamente porque es x al cuadrado, con una x de acá. Entonces aquí se nos va a eliminar esta x y acá en la parte del numerador únicamente nos va a quedar una x, tal como lo tengo yo aquí. Esta parte, insisto, ya no se toca, va a quedar así. Ese 2 que tenemos aquí en la parte del denominador se saca hacia afuera como menos un medio y ya nada más nos queda una x multiplicada por dx. ¿Por qué una x? Por la eliminación que hicimos aquí precisamente. Entonces ya nada más va a quedar esta integral. Entonces esto nos queda de esta manera. Reordené un poquito. Puse primero la función algebraica, que en realidad no tiene nada que ver. Es lo mismo. La puse aquí nada más. Menos un medio de x de x. Integramos esto, entonces ya nos va a quedar la integral de menos un medio x cuadrado sobre 2 más nuestra constante de integración. Y ya nada más, simplificamos un poquito. Esta expresión queda tal cual, multiplicamos el 2 por 2, que en este caso va a ser menos un cuarto de x cuadrada más c. Este es nuestro resultado. Podríamos factorizar un poquito más. No tiene caso, lo podemos dejar así sin problemas. Entonces, esta es la manera de integrar dos funciones, una algebraica, otra logarítmica, utilizando la integración por partes.